Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina falleció la bailarina y coreógrafa María Nieves, una legendaria figura del tango. El presidente Javier Milei estuvo en Israel, donde firmó acuerdos y recibió una medalla de honor en Jerusalén, como informó Deutsche Welle. El martes, los argentinos conmemoraron con misas el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, como también informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua destacó un aumento en las exportaciones agroindustriales argentinas, anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo, y agregó que el gobierno de Milei postergó el pago de $1.637 millones de deuda hasta junio próximo. Y el gobierno de Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para no actualizar los salarios docentes ni financiar los programas de becas en las universidades nacionales, como informó Mercopress. La agencia Xinhua y Deutsche Welle anunciaron que el gobierno de Milei propuso un proyecto de ley al Congreso para eliminar las elecciones primarias en Argentina. El jueves el gobierno argentino bloqueó el acceso de la prensa a la sede del Ejecutivo, como explicó Deutsche Welle, y Prensa Latina informó que el mandatario argentino ahora enfrenta una denuncia penal y el repudio de asociaciones de prensa. El mismo jueves comenzó la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, misma que recibirá la visita de 2 premios Nobel de Literatura, el chino Mo Yan y el sudafricano John Maxwell Coetzee. Y Perú es el país invitado de honor bajo el lema Caminos que nos unen, frase inspirada del Capac Ñan, el camino inca que une pueblos de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, como explicó la agencia Xinhua. Finalmente, Infobae, con información de Reuters, afirmó que Estados Unidos estaría evaluando su apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas en represalia por la oposición inglesa a las operaciones militares contra Irán. En Uruguay, las autoridades siguen dando golpes al narcotráfico, como informó Prensa Latina al comenzar la semana. El mismo medio dijo que el gobierno uruguayo refuerza el control de las medidas fitosanitarias en sus exportaciones cárnicas. La agencia Xinhua resaltó que el gobierno de Uruguay lanzó este lunes el tercer Plan Nacional de Cuidados para el periodo 2026-2030, que busca concebir a los cuidados con alcance universal y como un derecho social y no como una carga privada. Xinhua también compartió que la pobreza en Uruguay bajó casi un punto porcentual en 2025 y que el presidente Yamandu Orsi aseguró que su gobierno logró amortiguar el impacto del alza en el precio internacional del petróleo. Y Mercopress comentó que la senadora argentina Patricia Bullrich estuvo en Uruguay, donde criticó la legislación del cannabis y pidió al gobierno de Orsi que endurezca su política de seguridad. Mercopress también resaltó que el mayor banco de inversión de Latinoamérica, el grupo brasileño BTG Pactual, apunta a Uruguay como un hub regional. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, las autoridades brasileñas y paraguayas concluyeron una operación conjunta y destruyeron 291 toneladas de marihuana, como informó la agencia Xinhua. La agencia Xinhua también resaltó que esta semana miles de personas integrantes de varias organizaciones campesinas e indígenas paraguayas marcharon para pedir el acceso equitativo a tierras. Mercopress, por su parte, comentó que las solicitudes de residencia de extranjeros en Paraguay aumentó un 85%, atraídos por facilidades, una baja carga fiscal e incentivos, como un nuevo programa para extranjeros que inviertan en los sectores turístico, inmobiliario y financiero. En Bolivia, el oficialismo quedó en una posición debilitada tras sufrir una derrota contundente en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales realizadas el domingo pasado, como informaron la agencia Xinhua y Mercopress. Prensa Latina resaltó el reclamo del ex candidato a gobernador por La Paz, René Yaguasi, quien fue inhabilitado por su agrupación política. La agencia Xinhua informó sobre la escasez de diésel en varias zonas de Bolivia y que comienza a impactar en forma directa el abastecimiento de pollo, uno de los alimentos de mayor consumo en el país. Y la crisis de combustible propició la renuncia de la presidenta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Claudia Cronenbold, y del ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Mendinachelli, como informaron varios medios. El gobierno de Bolivia descartó la posibilidad de privatizar la estatal boliviana de aviación
y anunció una inversión superior a los $50 millones para fortalecer su operación, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también comentó que el Producto Interno Bruto de Bolivia se contrajo en 2025 y Deutsche Welle informó que los cancilleres de Chile y Bolivia se reunieron en la frontera común para restablecer las relaciones diplomáticas interrumpidas desde hace 50 años. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el 88% de los ciudadanos asegura que sus gastos en alimentos subieron en las últimas semanas, según informó Prensa Latina. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofreció a su homólogo chileno José Antonio Kast un acuerdo de seguridad y colaborar en materia de metalurgia, agricultura y exploración de minerales. Deutsche Welle agregó que con el exmandatario Gabriel Boric, Chile fue uno de los países americanos que mejores relaciones mantuvo con Ucrania. Deutsche Welle también informó que la expresidenta chilena Michelle Bachelet, candidata a secretaria general de la ONU, dijo que espera que el mundo esté por fin preparado para tener a una mujer en ese cargo, uno de los trabajos más duros del mundo, según la presidenta de la Asamblea General, la alemana Annalena Baerbock. El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó el miércoles su plan de reconstrucción nacional que busca bajar impuestos, entregar créditos para el trabajo formal y reducir los plazos de la burocracia, como detalló la agencia Xinhua. Finalmente, Prensa Latina comentó que organizaciones gremiales y de derechos humanos denunciaron en Chile la existencia de una maniobra para indultar a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. En el Perú, los simpatizantes del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga protestaron el domingo en Lima y pidieron anular las elecciones, según informaciones de Deutsche Welle y Prensa Latina. El candidato presidencial de izquierda, Roberto Sánchez, quien desplazó a López Aliaga y ahora ocupa el segundo lugar en las elecciones peruanas, descartó realizar expropiaciones, como indicó Merco Press. France 24 comentó que los jurados electorales peruanos iniciaron el recuento físico en audiencias públicas de los votos para resolver las actas observadas. Y medios como Infobae, Deutsche Welle y Xinhua siguieron la historia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, quien renunció a su cargo y la Fiscalía ordenó su detención. Telesur informó que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, amenazó al gobierno de José María Balcázar por aplazar la compra de aviones de combate F-16 valuados en $3.500 millones. Deutsche Welle informó sobre la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú debido a discrepancias con el presidente interino por el tema de los aviones de combate, y la agencia Xinhua anunció los reemplazos en dichas carteras. Xinhua también informó que Perú estrenó una plataforma informativa basada en inteligencia artificial, Perú Travel, que ofrece información turística a los usuarios. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa se reunió con el alto funcionario de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos para fortalecer la cooperación en la lucha antidrogas, como informó Deutsche Welle. Deutsche Welle y Xinhua informaron que Quito y Guayaquil vivirán bajo un toque de queda nocturno el mes de mayo. Xinhua agregó que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador resolvió extraditar al ecuatoriano Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, a Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso de $394 millones a favor de Ecuador, como informó Xinhua. Y el mismo medio indicó que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó 230 vehículos a la Policía Nacional en la ciudad costera de Machala. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, la presidenta Delcy Rodríguez anunció que mantiene diálogo directo con las multinacionales Siemens y General Electric para atender los problemas energéticos del país, como informó Deutsche Welle. La mandataria venezolana convocó a una consulta nacional para la reforma del sistema judicial, como informó la agencia Xinhua. Xinhua informó a lo largo de la semana sobre los vuelos que llegaron a Venezuela con migrantes deportados de Estados Unidos. Xinhua también comentó que el canciller de Venezuela, Iván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de Rusia, Sergei Melik Bagdasarov, para fortalecer las relaciones bilaterales. Deutsche Welle indicó que Venezuela no ha desmantelado su aparato represivo estatal, según dijo una funcionaria de Amnistía Internacional, organización que resaltó la actitud depredadora y genocida de Estados Unidos en su último informe, como informaron varios medios. Deutsche Welle también informó que murieron 5 presos durante un motín en una cárcel en el estado de Miranda, en el norte de Venezuela.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al Fondo Monetario Internacional unos 5.000 millones de dólares y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, agregó que ese es el objetivo de la reanudación de relaciones con el FMI, como informó la agencia Xinhua. Llegó a Venezuela el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos y la mandataria venezolana anunció que la amnistía llega a su fin, como resaltó Deutsche Welle y CNN. Xinhua comentó la marcha organizada por el Ejecutivo venezolano donde piden el fin de las sanciones contra Venezuela y Mercopress e Infobae anunciaron que este viernes se reunirían el presidente colombiano Gustavo Petro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo que demandará penalmente por calumnia al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa por acusarlo de mantener reuniones con miembros de grupos criminales, como informó Deutsche Welle. Y Prensa Latina y la agencia Xinhua comentaron que la derecha ecuatoriana estaría interviniendo activamente en las elecciones colombianas. Por su parte, Telesur informó que el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo que la inteligencia colombiana suministró a Estados Unidos la información sobre un posible atentado contra el candidato presidencial oficialista Iván Cepeda. La agencia Xinhua resaltó la capacitación de estudiantes colombianos para formar parte de la ejecución del Metro Línea 1 de Bogotá, obra desarrollada por las empresas China Harbor Engineering Company Limited y Shan Rail Transportation Group Company Limited. Xinhua también informó sobre un atentado con explosivos en el departamento de Arauca, al noreste colombiano. Y Deutsche Welle dijo que el Clan del Golfo, el principal cartel de la cocaína de Colombia, declaró imposible firmar paz con el gobierno de Gustavo Petro. Deutsche Welle agregó que el presidente colombiano dio por terminadas las negociaciones de paz con una de las principales guerrillas del país, al mando de Calarca, que Argentina anunció la captura de uno de los responsables del homicidio del precandidato Miguel Uribe Turday y que unas 40.000 personas viven confinadas por miedo a la violencia del conflicto armado. Finalmente, la agencia Xinhua informó que esta semana comenzó la Feria Internacional del Libro en Bogotá bajo el lema "Escucharnos es leernos", con la India como país invitado de honor. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá el fin de semana tuvo lugar la 5ª edición del Festival Nacional de Diablos, un evento de identidad y tradiciones, como comentó la agencia Xinhua. Xinhua resaltó además los esfuerzos por proteger las fuentes hídricas en las áreas naturales protegidas de Panamá. Infobae dijo que los precios de la canasta básica de alimentos en Panamá continúan al alza y Prensa Latina informó que el emblemático Puente de las Américas, el primer construido sobre el Canal de Panamá, será sometido a pruebas estructurales luego del incendio provocado por la explosión de un camión cisterna hace 2 semanas. En Costa Rica, la diplomática costarricense Rebecca Greenspan, aspirante a la Secretaría General de las Naciones Unidas, propone reformar la ONU y priorizar la diplomacia preventiva ante el mundo encrucijado, según comentó Infobae. En Cuba, las autoridades confirmaron que sostuvieron un encuentro con una delegación estadounidense, según informaron Deutsche Welle y otros medios. En República Dominicana, el gobierno destacó esta semana la estabilidad del mercado cambiario, como informó Prensa Latina. En Nicaragua, el copresidente Daniel Ortega calificó a Donald Trump de desquiciado mental por sancionar a sus hijos, secuestrar al ex jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro y amenazar con desbaratar a Cuba a través de una operación militar, como informó Deutsche Welle. Y la agencia Xinhua recordó que en junio de 1986 la Corte Internacional de Justicia en La Haya condenó a Estados Unidos por haber financiado una guerra contra Nicaragua y que dejó alrededor de 50.000 muertos. Prensa Latina comentó que Nicaragua avanza en la interconexión eléctrica para los países de América Central y que el Banco Central de Nicaragua informó que la actividad económica del país creció 6,3% en febrero pasado. En Honduras, el Congreso inició la discusión del Presupuesto General 2026, como informó Prensa Latina, y CNN comentó que decenas de pacientes quedaron a la deriva, luego que médicos cubanos abandonaran el país por presión de Estados Unidos. En El Salvador, la justicia inició un juicio masivo contra unos 490 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha, entre ellos varios fundadores y líderes, como informó Deutsche Welle.
Prensa Latina, por su parte, informó que el sector agropecuario de El Salvador retrocedió entre 2019 y 2025, con reducciones importantes en la cosecha de maíz, la producción de frijol y arroz, así como la producción de carne, leche y queso. En Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, vio frustradas sus aspiraciones para lograr un tercer mandato, luego que la comisión evaluadora la excluyera por falta de integridad ética, como informó Deutsche Welle. Y la Corte de Constitucionalidad anuló la nómina de todos los aspirantes al cargo de fiscal general y ordenó repetir la calificación de expedientes, como informaron Prensa Latina e Infobae. Prensa Latina también informó que la Asociación de Periodistas de Guatemala exigió acceso a la elección del rector de la Pública Universidad de San Carlos. Prensa Latina agregó que el sector de la construcción de Guatemala prevé hoy un crecimiento de 4,7% en 2026. Y llegamos al norte. En México, el representante comercial de Estados Unidos llegó el domingo para sostener reuniones con las autoridades del país, como informó Deutsche Welle, y la agencia Xinhua informó que las negociaciones formales para la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá comenzarían en la semana del próximo 25 de mayo, según anunció el lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Un hombre mató a tiros a una canadiense y luego se suicidó este lunes en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en una balacera que además dejó 3 heridos, como informaron Deutsche Welle y la agencia Xinhua. Deutsche Welle anunció que el sitio arqueológico de Teotihuacán reabrió el miércoles bajo estricta vigilancia y medidas de seguridad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que la Organización de las Naciones Unidas refuerce su papel en el ámbito internacional y adopte una política de austeridad en sus operaciones, como informó la agencia Xinhua. Una jueza mexicana cerró el caso penal por el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 personas fallecidas y casi un centenar de lesionados, y ordenó la liberación inmediata de 2 de los 3 trabajadores procesados. Deutsche Welle explicó que la decisión de la jueza fue resultado de acuerdos para reparar el daño a las víctimas. Una controversia diplomática con Estados Unidos y una comparecencia ante el Senado de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue el saldo de la muerte de 2 agentes de la CIA que participaron en una operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en ese estado norteño, según informaron medios como Deutsche Welle, Xinhua y CNN. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno desconocía que estos 2 agentes estuvieran en la zona y que su participación en un operativo contravenía la Ley de Seguridad Nacional. CNN agregó que las autoridades argentinas detuvieron a un marino acusado en México de participar en una amplia red para el robo de combustible. Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el nuevo embajador de México en Estados Unidos es el economista Roberto Lacerri Montaño, como informó CNN. Y finalizamos con el dato de la semana. Mercopress difundió una lista de popularidad presidencial encabezada por Nayib Bukele de El Salvador y Claudia Sheinbaum de México. Al fondo de la tabla se ubican José María Balcázar de Perú y Delcy Rodríguez de Venezuela. José Raúl Mulino de Panamá, Javier Milei de Argentina y Daniel Noboa de Ecuador se agrupan en la parte baja del listado. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una hermosa semana y nos despedimos. Hasta la próxima.